Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 del versículo 1. Voy a leer. Génesis capítulo 22 del versículo 1. Voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morías, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enavardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí a adorar y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram.
Kesed, Aso, Pildad, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba y Cam y Tas y a Maca. Hasta el versículo 24 he leído. He leído el capítulo 22 entero. El libro de Génesis, en el libro de Génesis, el nombre Abraham aparece desde el capítulo 12. Recién en el capítulo 12 aparece Abraham, pero en su momento era Abraham, no era Abraham, sino era Abraham. Y desde el primer capítulo que él aparece, que es el capítulo 12, que dijo Dios que bendijo a Abraham, ¿no? Dios le dio la promesa que yo te multiplicaré, dijo, y vete a la tierra que yo te mostraré, dejando tu casa de tu parentela, casa de tus padres. Vete al lugar que yo te mostraré, que era al final la tierra de Canaán. Pero hermanos, si leímos capítulo 12, desde el 12 adelante, 12, 13, 14, 15, 16, 18, y podemos ver una cosa. Abraham llega enseguida a la tierra prometida de Canaán. O sea, creo que tarda un capítulo. En un capítulo ya llega a la tierra prometida de Canaán. Entonces Canaán sí es el lugar donde Dios le había mostrado y donde más adelante el pueblo de Israel, ahí donde va a llegar la tierra prometida de Canaán. Físicamente, él llegó y tardó ni siquiera un capítulo. Un capítulo ya llegó a la tierra prometida de Canaán. Pero sin embargo, el corazón de Abraham, aunque llegó a la tierra prometida por Dios, pero el corazón de Abraham fácilmente se aleja de ese lugar de la promesa. Viendo y llegando a la tierra prometida de Canaán, y ahora otra vez desciende hacia el sur. Quiere decir, hacia el sur quiere decir donde se ve mejor para vivir. Y desciende más y más hacia el sur. Entonces Dios otra vez vuelve, otra vez que regresara a la tierra prometida de Canaán. Entonces, si podemos ver a través de esos capítulos, Dios está entrenando el corazón de Abraham. No solamente Dios quiere dejarlo, oye, aquí está tierra Canaán y es la tierra prometida de Dios, aquí te quedas aquí siempre, sino Dios cada vez entrena el corazón de Abraham. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo Dios se entrena el corazón de Abraham? Dios podía dar un hijo ya a Abraham. No solamente un hijo, sino según la palabra, según la promesa, muchos hijos, porque dijo Dios, multiplicaré, dijo. ¿Sí? Multiplicar quiere decir no solamente tener un hijo solo, sino Dios podía haber multiplicado los hijos de Abraham. Pero Dios no lo hacía. No lo hacía, no lo permitía eso. ¿Por qué? Dios no solamente quería dar hijo. Dios no solo quería dar un hijo simple, ¿no? Sino Dios quería enseñar a Abraham la fe. ¿No? No solamente quiere dar un hijo solo, sino Dios quería dar un hijo por la fe. Por eso Dios entrenaba el corazón de Abraham. Esta mañana también, Dios, eso es lo que quiere. Dios solamente nos quiere dar dinero o el trabajo o lo que nosotros esperamos. Dios sí es capaz, es poderoso, sí que nos puede dar. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Por eso, aunque nosotros queremos algo ya
ya rápidamente queremos obtener las cosas, pero Dios quiere, en lugar de darte, Dios quiere ir entrenando el corazón de nosotros. ¿Y cómo? ¿Mm? ¿Y cómo Dios quiere entrenarnos? Hay un, en Corea hay un canal de televisión que es un experto veterinario, y el experto de entrenar los perros, que ese señor visita a las familias que tienen perros, ¿sí? Oh. Pero la gente, aunque crían los perros que quieren mucho y ama mucho, pero no saben cómo entrenar, así que el perro crece en casa como si fuera el dueño de la casa, ¿sí? Y mal criado, ¿sí? Y no hace caso a lo que le hablan, ¿sí? Entonces quiere decir, entonces ese señor llega a esas familias y enseña a cada, el corazón de el perro, ¿sí? Y cómo hay que criar los perros, ¿sí? Y así enseña, y luego hay un perro que muerde, ¿sí? Y ladra, ¿sí? Y se pone muy violento, ¿sí? Entonces ya diagnostica a este perro ahora, se cree así, por lo cual de tal manera así hay que entrenarlo. Pero ¿qué pasa? Por medio de esa manera de entrenamiento, el perro se va cambiando. Y por eso se hizo muy famoso ese señor, ¿no? Porque todo el mundo que tiene un perro malcriado, entonces le quiere llevar a ese señor que le visite, ¿sí? Si fuese un perro pequeño, entonces no pasaría nada, porque eso ya da un vaso, oye, ¿qué tal? Entonces, pero si fuese un perro grande, si se pone mal, entonces ya, ¿no? Si no, si se pasa del control, muy problema. Por eso, oh, ¿cómo entrenar un perro? Un pastor alemán pues, pastorea a las ovejas. Un pastor alemán, para entrenarlo, los perros anteriormente lo criaba en la casa porque ya para vigilar la casa. ¿M? Si viene algún extraño, ya para que ladara y para echar fuera de casa. Entrenándolo todo, sabe ladrar, sabe morder, sabe atacar a la gente que viene, los enemigos. Pero ¿qué pasa si no saben, ¿no? Diferenciar qué es la comida que le da a su señor, que la comida que le da a un extraño? Por más que un perro bien entrenado, si de repente come una comida que un enemigo viene y le toma, entonces una carne le da y que tiene veneno y entonces si muere, ya no puede cuidar de casa. Mm. Por eso, para entrenar lo mejor posible, primero le entrena que de no comer de la comida que le da un extraño, ¿sí? ¿Qué es lo que hace primero entonces? En la carne llena, fugosa, ¿sí? Lo pone escondido, espinos, varios espinos, ¿sí? Entonces ese perro como le encanta de la carne de jugosa, ¿sí? Entonces al ver la carne ya de una vez lo traga. Pero ¿qué pasa? Mordiendo ya los espinos ya se queda clavado toda la parte de la boca, ¿sí? Y sufre. Y ahora el dueño viene, sí, enseñándole, oye, ¿qué te he dicho? Quitando cada espino que está clavado en la boca, quitándole cada espino, mira, ¿qué te he dicho? Que no comas, ¿no? Nada más come lo que te doy, ¿sí? Enséñale, echa la crema y todo. Entonces, a la hora de ya curar todo, él piensa, pero ya, entonces ya no, nunca voy a comer nada de lo que me traigan. Entonces, solamente el Señor que me da, eso voy a comer. Hasta que se cure toda la boca, nada más eso piensa. Y llega el día que está todo ya, todo curado ya. Entonces de repente viene otro señor extraño y que le da una comida, otra vez tan jugosa, rica comida le trae. ¿De qué es lo que hace primero? Ah, no, no voy a comer. No voy a comer. Pero ¿qué pasa? La comida es tan tentativa, que tan rico se ve, entonces, ay, ¿qué hago? No puedo aguantar, no puedo aguantar, ¿qué hago? Entonces se acerca a la comida, ¿sí? Y con su mano le toca, así, a ver si lo manda tocando, ¿sí? Parece que no hay nada, ¿sí? No hay nada, ningún espino, como la vez pasada. Ah, creo que esta comida es rica y buena, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado, le lo come,
¿sí? Y de verdad que no tenía ningún espino. Contento masticando lo come, pero después de comer todo, empieza a doler su barriga. ¿Y cómo sufre ahora? Entonces ya vomitando, devolviendo todo lo que ha comido y diarreando. Sufre y sufre. Es cuando viene el Señor. Mira, ¿qué te he dicho? Que no comas nada de lo que te dé. ¿Sí? Le dan dándole medicina, entonces le cuida el Señor hasta que se cure. De esa manera el perro ya entiende. Imagínense, el perro en principio comió una comida que lleno de espinos y lo comió. Entonces la segunda vez cuando él ya con su sentimiento, ¿no? Palpando y tocando la comida que según su nivel de poder y notar, poder entender lo que sí está bien o no, estaba bien según su, ¿no? Según su capacidad de sentir. Estaba todo bien. Pero aún así, dentro de la comida estaba un veneno, ¿no? O para molestar a todo. Y entonces ya el perro ya ahora ya está entrenado, quiere decir, da igual, sea cual sea, comida que sea rica o no, el que si un extraño si me lo da, no lo voy a comer. Si el perro bien entrenado, eso es lo que hace. Esto, por más que sea tan rica, pero eso si no me ha dado mi señor, no lo voy a comer. Y así está entrenado. Ya recién este perro puede cuidar de la casa. Pero creo que hoy en día, no sé si Copito estará entrenado así, ¿no? No sé si hoy en día casi los perros no están entrenados, sino que ya, así, le da todo lo que come, le da, ¿no? Come todo lo que le da, ¿no? Oh. Entonces ya, esto ya, un perro recién sí ya sabe distinguir que ya esto solamente voy a comer lo que mi señor me da. Este perro sí que ahora es más valioso. Este perro sí que puede cuidar de la casa. De esa manera, en cómo entrena a un perro, también Dios entrena a nuestro corazón. ¿Cómo? Desde que nosotros fuimos creados por Dios, Adán y Eva, antes de que entrara el pecado, Adán y Eva fueron guiados por la palabra de Dios. Adán y Eva vivían según la palabra de Dios. Lo que Dios quería hacer, así lo hacían los Adán y Eva. Dios dijo Dios que no comerás ese fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, el día que lo comieres, ciertamente moriréis. Entonces Adán y Eva no comían eso. No comían eso. Algunos dicen, cuál fue el pecado de Adán? Es que ellos comieron ese fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Eso es el pecado? Bueno, aparentemente sí, ellos comieron. Pero para comer este fruto, primero en el corazón de Adán tenía que haber tirado la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Antes de extender su brazo y comerlo ese fruto, ya en el corazón de Adán tenía que haber rechazado la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, desde Adán y Eva, desde que Adán y Eva cometieron ese pecado, ahora todos los descendientes de Adán y Eva vivimos de la misma manera. ¿Cómo? Ya no por la palabra, sino cada uno según el conocimiento de la bien y del mal. Así llevamos nuestra vida. Como dice el fruto, es la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así que ya teniendo ese conocimiento que es el bueno, que es el malo, ya evitando lo malo, buscando el bien, así vivimos. Pero sin embargo, aunque vive de esa manera, cada vez más te alejas de lo que Dios te habla. Y ahora Dios, desde Adán y Eva, lo que Dios quiere es que el ser humano vuelva a la palabra, que vuelva a lo que dice Dios. Porque es Dios quien quiere trabajar a través de su palabra. Hermanos, Dios, ¿cómo ha hecho toda la creación de los cielos y la tierra?
con su palabra. Con su palabra Dios hizo la creación de todas las cosas visibles. Oh. Incluso Dios con su palabra, oh, con su palabra Dios trabaja. Pero sin embargo, cada vez el ser humano es guiado no por la palabra, sino por cada uno, por su propio juicio, por su propio pensamiento, por su propia idea buena. ¿No? Con lo cual, aparentemente, hermanos, el que practica el malo y el que practica el bueno, aparentemente podemos diferenciarlo. Ah, estos son malos, estos son buenos. Pero hermanos, delante de Dios, vamos a ver. Delante de Dios, el que practica lo malo y otro que practica lo bueno, delante de Dios son diferentes. Es que para Dios son iguales. Tanto el que practica lo malo, tanto el que practica lo bueno. Para Dios, todos están bajo el pecado. Todos están bajo la desobediencia. ¿Por qué? Lo que Dios quiere, que vuelvas a mí, que vuelvas a la palabra. Entonces, en esta base, si vemos la vida de Abraham, Abraham sí dejó su casa de su parentela, dejó su casa de su padre y es guiado por la palabra de Dios. Y donde Dios dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Y así él llegó. Pero sin embargo, el que dirige la vida de Abraham no es el verbo, ni es la palabra de Dios, sino su propio juicio. Llegó la tierra prometida de Canaán y vio la tierra que aquí no era para vivir. Aquí creo que no está para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco se dirige hacia el sur y finalmente ¿a dónde llega? Al Egipto llega, ¿dónde? Mejor para vivir. ¿Abraham es guiado por la palabra o es guiado por su pensamiento? Por su pensamiento. Oh. Entonces otra vez Dios recuerda la palabra, pero otra vez él se desciende de la palabra. Y otra vez Dios le recuerda de la palabra, pero Abraham otra vez se aleja de la palabra, siendo guiado por su pensamiento. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros también, Dios desde el capítulo 12 hasta 22 que nació Isaac, durante 10 capítulos, Dios ha ido trabajando en el corazón de Abraham una cosa, que es ya no ser guiado por su pensamiento, sino por la palabra. Mm. Entonces, a nosotros también, Dios está haciendo una cosa. Por ejemplo, hoy hermana Leticia ha dado su testimonio al ver lo que pasa a su hija y entonces le venía un pensamiento, ay, ¿qué? Uy, esto será el último cumpleaños para mi hija. Oh. Y ese pensamiento le llegó, le vino. Entonces, no solamente un pensamiento le viene, sino este pensamiento le trae todas las tinieblas, todos los pensamientos encima más y le hace caer su corazón. ¿No? Y ese pensamiento. ¿No? Y luego, hermana, ¿no? Aunque no dio Vivian, sino, hermano Joel decía, ah, Vivian dice que acaso que estoy retrocediendo. ¿Sí? Porque ella en Perú ya tiene todos los estudios, ya la profesión tuya, pero aquí tiene que empezar como estudiar como de bachillerato otra vez. Entonces, ay, es que retrocediendo. Oh. Pero la Biblia dice, hermana, oh, ¿qué dice? ¿Mm? Oh, 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 oh. La Biblia dice, nosotros no somos los que retroceden para la perdición, sino que tienen fe para preservación de la vida. Entonces, según la palabra, hermana Vivian, ¿eres la que retrocede? No, sino Dios dice, no, eres tú quien tiene fe para preservación de la vida, dice. Oh. Entonces, hermanos, vamos a ver,
Hay pensamiento nuestro, también hay palabra de Dios. Pero nosotros, ¿cómo somos guiados? Muchas veces somos guiados por los pensamientos, ¿no? Entonces ahora mira, Diácono José está aquí, es guiado por su pensamiento, pero a la vez también desea como una vida mejor. Así que ora a Dios, Dios, por favor, dame una seguridad más, un trabajo más seguro, ¿sí? Una vida futura más cómoda, por favor, lo pide o lo ora a Dios. Mm, oh, no, ¿verdad? Sí, pero es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahora, sí, si Dios ahora le permite todo lo que él desea, buen trabajo, una situación estable con todo, pero sin embargo, hermano, ¿cómo vive? Aún guiado por su pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Nada más dar un hijo, nada más. Nada más dar un hijo, oye, toma aquí, toma tu hijo. No, Dios, a quien Dios ama realmente, no solamente le da lo que quiere, sino Dios quiere dar no cualquier hijo, sino quiere dar hijo de promesa, hijo de la fe. Por lo cual Dios va entrenando el corazón de cada uno de nosotros. Ah, de verdad, yo como pensaba de mi hija. Ah, yo pensaba de así. Pero realmente yo no soy quien viva por mi pensamiento, sino por la palabra. Y entonces solamente el tema de mi hija, si yo vivo, no, de mucha parte yo vivo de esa manera, de mí, según mi pensamiento, según mi idea, cómo me viene, según así yo dirijo mi vida. De verdad, Dios, delante de ti yo vivo así. Entonces, hermanos, Dios, ¿m? Por ejemplo, como un ejemplo, Dios ha escrito la vida de Abraham. ¿Para qué? ¿No? Para que todos nosotros también, como nuestro... Vamos a buscar el libro de Romanos. ¿No? Leyendo aquí podemos entender un poco más. Romanos capítulo 5 4 Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 el versículo 16. Romanos capítulo 4 el versículo 16. Así está escrito. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Quiere decir que Dios ha puesto a Abraham delante de nosotros para que él sea el padre de todos nosotros de la fe. Mm. Entonces Abraham, siendo, aquí en capítulo 4 se describe a Abraham el hombre de fe. Mm. Pero cuando leemos el Génesis del 12 al 22, ya sabemos cómo vivió Abraham, ¿no? Igual que nosotros, ¿sí? Aunque Dios le habló de la palabra directamente a su oído, le dijo promesa, pero sin embargo Abraham y Sara se reía de la promesa de Dios, se alejaba de Dios, a lo mejor decía que como tú no me has dado el prole, así que sea este hijo de Damasco, Damasceno, que sea mi heredero nada más. Entonces ya Abraham también reclamaba a Dios, el corazón de Abraham se alejaba de la promesa, y eso es lo que pasaba durante 10 capítulos. Pero a través de los 10 capítulos que han pasado, Dios al final quería entrenar al corazón de Abraham que ya no vivas por el pensamiento, sino ahora por la promesa. Hoy, capítulo 22 que hemos leído, Dios ha dicho que entregar a su hijo como en holocausto. Hoy en día mucha gente leyendo esa parte, madre mía, nosotros tenemos que tener esta fe hasta sacrificar a nuestro hijo en holocausto. Es que lo siento mucho. ¿Realmente tú amas a tu hijo?
es imposible dar tu hijo en holocausto. ¿Por qué? ¿Sabe, hermanos? Oh, madre mía, sí. Señora Maritza, la que compartimos con el Evangelio esta semana, si ella escuchara esa palabra, madre mía, que ella me diría, diabólico, satánico, madre mía. Porque ella, compartiendo con ella sobre la ofrenda de una cabra sin mancha, ya desde ahí decía, uy, como sangre, 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 diabólico, diabólico, ¿sí? Oh, decía. Pero ahora sí, por encima ya dice que entregar el hijo en holocausto, madre mía, que la Biblia, como está escrita, esta cola, ¿sí? Menos mal que hoy no ha venido, ¿sí? Sí. Entonces, hermanos, ¿quién puede imitar entonces dar su hijo en holocausto? Es que, hermano, dar la ofrenda en holocausto quiere decir, primero, tiene que degollarlo y deshollarlo y cortar pieza por pieza, separar las grasas de la carne y los intestinos una parte y luego con tu propia mano lo podrás hacer, te volverás loco. Imposible. Por eso, hermanos, no hay que imitarlo eso, ¿sí? Algunos que no entienden de la fe solamente quieren hacerlo porque la fe sin obra es la fe muerta, así que hay que obrarlo. Hermanos, por favor, no lo intentes hacerlo. Sin embargo, ahora lo que Dios quiere ver el corazón de Abraham, ¿es guiado por su pensamiento o es guiado por la palabra? Eso es lo que Dios quería ver. Eso es lo que Dios quería ver. Pero ahora de este capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22 de Génesis, ya el corazón de Abraham es diferente. Entendió claramente la promesa de Dios. Ah, esta palabra de Dios no depende de mí. Y aún así, esta promesa de Dios sí o sí dará la vida a mi hijo. Entonces ya esto ya, el pensamiento de Abraham ya no puede afectar más a la vida de Abraham, sino así dice la Biblia. Esa promesa de Dios le dirige la vida de Abraham. No es porque no vengan pensamientos, sí vienen pensamientos, pero sin embargo, durante su vida, él aprendió cómo Dios trabaja según su promesa, según su palabra. Por eso Abraham unió su corazón a la palabra, entendiendo que lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, también, ahora cada uno de nosotros esta mañana, fácilmente esperamos a que Dios haga algo en nuestra vida, pero hermanos, si una vez Dios hace una obra en tu vida, pero tú sigues siendo guiado por tu pensamiento, imagínate como un perro que bien entrenado, gastando mucho dinero, bien entrenado, pero se come una comida que un enemigo le trae y come y se muere. ¿Qué cosa le es precioso, hermanos? ¿Sí? Imagínate hoy que nosotros, todo lo que esperamos, que Dios nos permite, un local grande, tantos hermanos, tantas personas, y Dios nos permite, y así que como si fuera una iglesia grande y cada hermano se prospera lo que hace, pero tú eres quien es guiado por tu pensamiento, entonces ya Satanás más poderosamente obrará y arrastrará la vida de cada uno. Hermano, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere esta mañana? Tú eres guiado por tu pensamiento, eres guiado por la promesa de Dios. Dios por eso delante de nosotros ha puesto la vida de Abraham. La vida de Abraham, hermanos. Hablando de Abraham como ser humano, no hay ninguna mejoría, no hay ninguna cosa buena mejor que nosotros. Abraham también hombre carnal, temeroso, cobarde, ¿no? Por salvarse, ¿no? Vendía a su esposa diciendo que es mi hermana. ¿No? Imagínense, hermanos, si hermano Joel para salvarse, si le dijera, mira que Vivian es mi hermana, entonces Vivian nunca quiera verle más, ¿sí? Pero Abraham lo hizo 2 veces. Creo que Sara, creo que es una mujer generosa, creo.
Si vemos la vida de Abraham, hermanos, es un hombre muy carnal, cobarde y hombre no de fe. ¿Mm? Pero sin embargo, Dios trabaja en el corazón de Abraham y le hace ver, mira tú cómo vives. De verdad, Señor, yo llegué tan fácil, hasta tan rápido llegué a la tierra prometida, que es Canaán, pero desde ese momento ya me alejaba, me dirigía, me dejaba ser guiado por mis pensamientos, Señor. Y con mi pensamiento te reclamaba y decía palabrotas, ¿no? Reclamándote, ¿m? Vendiendo mi esposa para salvarme. Pero fuiste tú fiel conmigo. Aunque yo mintiendo vendí a mi esposa para salvarme, pero aún así tú estando conmigo, devolviendo mi esposa, permitiendo más riqueza en mis debilidades. Tú eres fiel, Señor. Eres tú fiel, aunque soy guiado por mi pensamiento. Aún estabas tú conmigo ahora. Entonces, cada vez más en el corazón de Abraham, ya este Dios es grande. Ya finalmente ahora, según la promesa. Hermano, vamos a volver. Bueno, aquí también capítulo 5, deje su bolígrafo, volvamos capítulo de Génesis. Génesis, Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21 del versículo 1 voy a leer. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hermanos, ahora Abraham con 100 años, ¿no? Con 90 años de Sara, Dios le dio un hijo llamado Isaac. ¿Por qué Dios tenía que esperar hasta ese momento? Viendo a Abraham muy viejo, ¿no? Y Sara, ¿no? Ya no tiene ni la costumbre de mujeres, ¿no? Científicamente, imposible tener hijo. Imposible de tener hijo. Dios guardaba este momento, ¿no? A fin de que solamente por su promesa naciese el hijo. Ni un poco de posibilidad de humana, ni un poco de posibilidad del ser humano haya allí, sino 100% por la promesa de Dios, ¿no? 100%.
Al ver a Abraham y Sara, ninguno pensaría que Sara, ¿no?, va a mamar a sus hijos, ¿no? Se reía. Ja, 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 ¿no? Dice que a Sara daba testimonio. Dios me ha hecho reír, dice. Al verla, Sara, si pudiésemos entrevistar a Sara, ¿no?, preguntamos, Sara, ¿por qué te ríes? Entonces, Sara, ¿qué nos diría? ¿No? Esa risa, ¿a qué se referiría, hermanos? ¿No? Puede ser un poco de vergüenza siendo una abuela vieja, ¿sí?, mamando a su hijo, ¿sí? Y a su vez también en esa risa también pensaría de sus pasados, por no haber creído en Dios. ¿Qué es lo que había dicho a Sara? Todo esto viéndolo ahora en el corazón de Sara, nada más está, es Dios, es Dios, que según su palabra, según su promesa, trabaja en mi vida. Es lo que tiene muy, muy claro en el corazón de Sara y en el corazón de Abraham. Hermanos, en nosotros también, Dios quiere permitir Isaac, hijo de la promesa. Puede tener hijos también, sí, pero para Dios, quien nos ama realmente, no solamente quiere dar una solución o una respuesta correcta, sino Dios quien quiere permitirte un hijo de promesa. ¿Ahora qué? ¿No? Hermana Leticia, ¿no? Por fe, hermana, ahora tiene que hablar, tiene que creer. Mis hijas ahora ya de aquí adelante, ¿no?, crecerán el evangelio, ¿sí? No por la posibilidad, ni porque, yo creo así, ni nada, sino porque así Dios quiere. Dios quiere multiplicar nuestra vida en el evangelio. Mm, mm. Por lo cual, ninguna cosa nos puede pasar, hermanos, ¿no? Ninguna cosa. Mm. En el libro de Romanos, vamos a volver, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, el versículo 13. Romanos capítulo 4, el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, por fe es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió de que le fue contada, sino también con respecto a
nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Hermanos, aquí podemos ver que Dios ha puesto delante de nosotros este hombre Abraham como padre de la fe. Pero esta fe, para que Dios hablara de esa fe, Dios nos enseña la vida de Abraham. Abraham en su momento mentía para salvarse vendiendo su esposa. Es quien rechazaba la promesa de Dios, es quien no creía la palabra de Dios, es quien totalmente alejado de la promesa, pero es Dios quien es fiel con Abraham para cumplir la promesa. Por eso al fin y al cabo ya llegó a ser el padre de muchedumbre. ¿Y quién le hizo eso? Oh. ¿Hubo alguna cosa buena que, mira, como Abraham lo hizo así, nosotros también tenemos que hacer así para que seamos hombre de fe? No hay ninguna parte que Abraham hizo, sino simplemente Abraham creyó. Creyó en aquel que le había dado, le había prometido, creyó a quien que le iba a hacer hombre de fe, es Dios. Amén. Amén. Entonces, esta mañana, hermano, el que te hace hombre de fe, ¿quién es? Dios. Es Dios. Oh. Entonces, ahora, hermanos, ahora, cada uno de nosotros vienen pensamientos. A mí también vienen pensamientos. A cada uno vienen pensamientos. Y ahora entonces vamos a ver cómo vivimos. ¿Vivimos de los pensamientos que vienen o vivimos de lo que ya está escrito en la Biblia? Vivimos. Este entrenamiento Dios hace con nosotros. De verdad, hermanos. Recibimos la salvación, sí. Desde que recibimos la salvación fue el primer paso de fe. ¿Por qué? Porque creímos. ¿En qué creímos? En Cristo Jesús, que nos ha dado su perfecta justicia, ¿sí o no? Entonces, si no por fe, ¿tú crees que tienes perfecta justicia? Oh. ¿Tú crees que tiene perfecta sanidad, santidad? ¿La perfección lo ves en ti? ¿No? No, no. Entonces, todo es por fe, ¿sí o no? Por fe. Por fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Para que sea de la gracia, dice. Por la gracia obtuvimos esta perfecta justicia creyéndolo. Y de esta manera, nuestra vida en Cristo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos ahora nosotros? ¿No? ¿No? Hermano, la Biblia dice, el versículo, segundo libro de Corintios capítulo 5, segundo libro de Corintios capítulo 5, desde el versículo 1 leamos. Segundo de Corintios capítulo 5, el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquel
aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo de los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien ha dado las arras del Espíritu. Y así vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. 7, todo junto leamos. 1, 2 y 3. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice aquí, mira, mientras tanto que vivamos en este cuerpo, el versículo 7 que hemos leído, ¿cómo andamos? Oh, andamos por fe, no por vista, dice. Hay dos maneras de vivir, hermanos. ¿No? Siendo salvos cristianos, renacidos, redimidos por la sangre de Jesús, sí, pero hay dos formas de vivir en esta tierra. Vivir de vista. Vivir por vista lo que ves, lo que crees, lo que piensas. Pero hay otra vida que es lo que Dios tiene preparado, que es, ya no andamos por vista, sino por fe vivimos. ¿Pero qué es la fe entonces? ¿No? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, dice. Y entonces, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que se espera? Por ejemplo, yo quiero tener una tableta así como que tiene Pastor Juan Par. ¿Quién lo quiere? O los que no tienen, ¿verdad? ¿Mm? Los que tienen, ¿para qué lo pediría? Pediría, ¿no? Sí. Los que no tienen, los que no lo ven y los que esperan por eso para tenerlo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién cree? ¿Quién cree? Los que no tienen, los que no pueden ver, ¿no? Eso es lo que Dios entrena. Dios, ¿cómo nos está diciendo? Eres hijo perfecto, pero tú ves que eres perfecto, ¿no? Eres esposa perfecta, pero tú ves que eres esposa perfecta. Yo para ser esposa perfecta, siempre estoy humilde. Sí, mi amor, ¿qué es lo que quieres? A las 12 de la noche, si te pide una comida, sí, señora, espérame media hora, te lo preparo enseguida. Pero tú qué dices? Oye, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees que me pide a esa hora comida? ¿Sí? ¿No? ¿No? Oh. Pero ¿qué es lo que pasa? Diciendo enfadado tú con tu marido, tú misma te condenas. No, sí, mejor mejor esposa, así no debería actuar, sino siempre obedeciendo. O sea, el marido mismo se condena a sí mismo y la mujer también se condena a sí misma. Porque un mejor marido así no actuaría, ¿sí o no? Una mejor esposa así no actuaría, ¿sí o no? Y por lo cual uno al otro condenado, ¿sí? Mm. Y así que decimos, para ser una esposa perfecta no debería de actuar así. Un hermano fiel de la iglesia no debería actuar así. No debería de tener este corazón tan rebelde y desobediente, así no debería tener ese corazón. ¿Qué es lo que ves? Muy distinto a lo que dijo Dios, ¿sí o no? Cada vez más, Abraham y Sara, ¿qué es lo que ven? Una imagen suya muy distinta a lo que Dios había dicho, ¿sí o no? Dios ha puesto el nombre, tú serás el hombre padre de muchedumbre, pero siendo 100 años de edad, ni siquiera un hijo tengo.
Mejor que sea en mi casa criado este hijo de Damaseno, que sea el heredero, porque yo lo veo que es más posible que ese sea, ¿no?, capaz de dirigir toda la casa. Abraham mismo decía eso, porque cada vez más y más su imagen misma se alejaba de lo que Dios había dicho. Él mismo, por lo cual no podía creer. Pero al contrario, Dios cada vez más lo llevaba a esa imagen para que no pudiese creer por la condición humana, sino simplemente por la fe en Dios, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, esta mañana también, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios nos ve a través de Jesucristo. Somos hermanos perfectos para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Así Dios nos ve, aunque yo no veo así. ¿No? ¿No? Aunque yo no sé, ¿no? Creo que la iglesia, creo que necesita llegar otro hermano, ¿sí? Pero ni yo a mí mismo, creo que aquí necesita llegar otro pastor, ¿no?, más veteranos, más experimentados, tienen con más fe, así con carisma, se puede dirigir hacia los hermanos, quebrantar o pelear, ¿sí? Para que los hermanos bien entrenados. Claro que sí, Dios necesita aquí, ¿no? Cada vez más lo que vemos, una imagen muy distinta a lo que Dios habla, ¿sí o no? ¿No? Silvia, ¿no? No sé si Silvia, cada vez más estás mejorando, ¿no? ¿No? Entonces yo, la verdad que yo veo esta imagen, ay, que creo que Dios habrá equivocado, creo. ¿Mm? ¿Mm? No sé si, Diácono José, no sé si creo que Dios, la iglesia se habrá equivocado de hacerle diácono, ¿no? Yo creo que ¿no? A lo mejor Dios se habrá equivocado, la iglesia se habrá equivocado de llamarme a la iglesia, porque yo no soy tal hermano tan fiel y sincero para poder servir al evangelio, ¿no? No sé si algunos hermanos piensan de esa manera, ¿sí? ¿No? Entonces Dios está trabajando bien en cada uno de nosotros, porque así Dios llevaba la vida de Abraham cada vez más. En lugar de subir la posibilidad, se disminuía posibilidad, ¿no? Ya Abraham ya cada vez es más viejo, ya ahora por encima, ahora ya Sara también ya dejó, ya es que quedó estéril, ya no tiene la costumbre de mujeres. Así que 100%, ¿no?, imposible para Abraham y Sara. Dios llevaba a esa imagen a fin de que solamente creyera en Dios. Hermanos, esta mañana también, si vemos a nosotros, ay, ¿qué va? Si andamos por vista, ninguno de nosotros podremos estar aquí alabando a Dios, ¿no? Pero si por fe, hermano, vamos a ver Dios cómo nos ve, hermanos, ¿no? Dios cómo ve a Abraham y Sara, ¿no? Dios cómo ve a Abraham, oh, eres el padre de muchedumbre. Pero en ese momento Abraham, ¿qué va, Dios? Que ni siquiera tengo un hijo. ¿Cómo que soy Abraham? ¿Cómo que soy padre de muchedumbre? Pero Dios no solamente ve en el momento, sino ahora, en el mundo. ¿Cuántos descendientes de Abraham? ¿Solamente los judíos son los hijos de Abraham? No, ¿qué va? Todos somos hijos de Abraham. Amén. Entonces, Abraham es el padre de muchedumbre, ¿sí o no? Sí, Dios, desde ese momento, desde el capítulo 12 que Dios lo llamó a Abraham, así Dios lo mira a Abraham. Desde el momento que Dios nos permitió su salvación, que desde que recibimos la salvación, Dios nos ve que eres capaz de llevar este evangelio hasta dónde, hasta los confines de la tierra. Amén. Así Dios nos ve. Sí, hermanos, así Dios nos ve. Por eso nos ha llamado, hermanos.
Pero sin embargo, eso es lo que Dios nos ve, pero nosotros queremos andar por vista. Pero Señor, si lo crees así, si lo tienes así, por lo menos ya me va aumentando la fe, me va permitiendo más posibilidad. Al contrario, Dios te quita, te va quitando más. En principio tenía ganas, ánimo de servir, ánimos de hacer algo, pero al contrario, Dios te quita todo. Oye, esto no te vale, quitándote todo, ¿sí? Y al final, ¿qué te queda? Ya, entonces no quiero nada de la iglesia, ¿sí? Ya no quiero saber nada de la iglesia, esta iglesia, no quiero nada de este evangelio, nada. Incluso tú niegas de tu salvación, no sé si soy salvo o no. ¿Mm? Eso es lo que permite hacer, vaciarlo todo, hermanos. Dios tiene plan para Moisés, para salvar y sacar el pueblo de Israel del Egipto. Humanamente, si andamos por vista, ¿sabe cuándo fue el mejor momento para Moisés salvar a su pueblo? Cuando tenía 40 años. Cuando tenía 40 años era más joven y acababa de terminar de estudiar todos los conocimientos del Egipto y era capaz, estaba viviendo en el palacio. Es cuando era más capaz, más el mejor momento si andamos por vista. Pero en ese momento Dios ni una palabra hablaba a Moisés. En el momento que a Moisés quería hacer algo, asesinó un soldado egipcio y lo escondió. Y al día siguiente, ya, ya para... ¿Mm? Oh. Vio que entre los judíos, entre los hebreos se peleaban. Entonces ya Moisés ahí ya se, y que intervenía, oye, ¿qué pasa? Y que somos el mismo pueblo, ¿por qué peleáis? Es cuando dice, oye, ¿quién te ha puesto como juez de nosotros? ¿Oh? Tú escondiste que mataste un egipcio. Entonces ya esa noticia llegó al oído de Faraón. Y por lo cual ya Moisés huyó de Egipto y vivió otros 40 años en el desierto, ¿no? Durante los 40 años, cuando cumplió 80 años, nada más así como un viejo así apacentando las ovejas, ni siquiera suya, ¿m? Sino las ovejas de su suegro, ¿no? Con 80 años, apacentando ahí. ¿M? Y ahí cuando ve una visión que una zarza se ardía, una zarza. Entonces decía, ah, enseguida se quemará y se desaparecerá. ¿Cómo es lo que pasa en el desierto? Pero ¿qué pasa? La zarza no se quemaba, dice. Y le llamaba la atención y por eso él ya se acercó a la zarza, pero es cuando Dios le habló. Moisés, quita tu calzado, es la tierra santa. Es la tierra santa. En la Biblia, cuando habla la sanidad, la santidad, ¿sabe cuándo habla la santidad? La primera parte donde Dios habló de la santidad es cuando Dios hizo su creación. Cuando Dios hizo todo Él, es cuando dijo Dios que es día santo, dice. Donde Dios trabaja es la tierra santa. Y ahora Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado. Es la tierra santa. Ahora Moisés ya quitando su calzado, ya vio en medio del fuego, en medio de la zarza, ahí donde vio Moisés a Dios, ahí donde Dios estaba. Cuando tenía 80 años, humanamente ya su vida fracasada, ya ni, no hay más ánimo en sí. Hermano, ¿sabe qué es lo que dijo Dios cuando Dios le dijo a Moisés, oye, yo te voy a mandar al Egipto para salvar el pueblo de Israel? ¿Sabe qué respondió Moisés ahora? ¿No? Vamos a buscar ese punto, hermanos. El libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, el versículo 10. Éxodo capítulo 3, el versículo 10.
Lo voy a leer yo. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El 11 todo junto leamos, 1, 2 y 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Sí, hasta el 11. ¿Podemos ver el corazón de Moisés? Oh. ¿Algún ánimo para salvar al pueblo? ¿Algunas ganas de irse? ¿No? Ahora en el corazón de Moisés no hay un poco de ganas, ni posibilidad, ¿sí? Ni quiere servir, ni quiere ser guiado por Dios. Nada tiene. Pero es Dios le manda a sacar el pueblo, el versículo 12, 1, 2 y 3. Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto Digo, te será por señal de que yo te desde he enviado. bien, Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servid. serviré a Dios sobre este mundo. Sí, dice aquí, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Dios quiere salvar el pueblo, no Moisés. Amén. Mm. Entonces, de la misma manera, no somos nosotros que queremos servir al Evangelio, sino es Dios quien quiere hacernos que sirvamos el Evangelio. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, el ánimo de Teresa tiene caducidad. Oh, mm. El ánimo de Rosely tiene caducidad. El buen ánimo que sea del corazón del Juan Par tiene su caducidad. Por eso termina fácilmente. Por eso Dios no quiere, no confía en nuestro ánimo, ni espera al hombre, sino Él hace con su voluntad. Así que no importa que tú estés animado, no importa que tú creas la posibilidad o no, sino solamente es Dios quien nos manda a servir el Evangelio. Y que si nos falta, Él llena lo que Él quiere en nosotros. Amén. Por eso, hermanos, cuando no tenía nada absolutamente, es cuando Dios le llamó a Moisés. Entonces Dios también esto lo que hace en nuestra vida, entrenando para que ya no seamos más guiados por nuestros pensamientos, sino ahora por la palabra. ¿Qué dice Dios? Dios, tú respeto a mis hijos, ¿tú qué voluntad tienes? Tú acerca de mi vida, ¿tú qué voluntad tienes acerca de mí? Ahora nosotros en esa base ya vivimos, hermanos. Ya no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Andamos por fe. Por eso podemos declarar que tenemos la perfecta justicia por la fe, ¿sí o no? De la misma manera, ahora podemos declarar que, Dios trabajará en nuestra vida. Ya declarando, este mes de marzo, hermanos, con ese corazón vivamos. Con este corazón ya andemos, ¿sí? Caminemos con ese corazón. Dios, no por mi trabajo, sino por su promesa va a permitir en mí y para su evangelio me va a permitir la sanidad. Él por su evangelio me va a permitir buen trabajo. Él por su evangelio me va a permitir un coche. Él por su evangelio me va a permitir una habitación, una casa. Por su evangelio nada más, hermanos, ¿no? Del estudio también, del trabajo también, de una cosa y otra. Dios, por su evangelio, va a permitir la paz del matrimonio, la paz de la familia, todo, hermanos. Así que este mes de marzo no andamos por vista, sino por fe andamos, ¿no? Por eso
Oh, Dios adelante nosotros ha puesto como a Abraham, como nuestro padre de fe. De la misma manera Dios irá trabajando en cada uno de nosotros. Y ahora, en este año 2023, oh, en el mes de julio y agosto, tenemos 3 fechas asignadas para el campamento. La verdad que yo no sé cómo, cómo podemos prepararlo. Y, y para el invierno tenemos 8 ciudades asignadas para la gira navideña. Ni lo estoy pensando de eso. Sí. mm, No sé cómo hacer. Mm. Pero por eso más claramente veo, Dios tiene que trabajar. Mm. Es Dios quien tiene que trabajar. Por eso vamos a ver junto a este Dios y este mes de marzo, hermanos, que nos sea un mes donde más claramente podamos tener esa fe, hermanos. La fe de que este año Dios nos hará servir el Evangelio. Mm. Y esa fe Dios nos permita en este mes de marzo, hermanos. Ahora ya no vamos a vivir solamente preocupando de dinero, del trabajo, sino este mes Dios nos va a permitir y a tener esta fe para vivir este mes, este año 2023. Y entonces Dios así de esa manera irá trabajando a través de hoy la vida de Abraham. Quería escudriñar, hermanos, este punto. ¿Realmente soy guiado por la fe o soy guiado por mi pensamiento? Esta pregunta en esta semana por lo menos, que le haga a sí mismo cada uno. ¿Soy guiado por mi pensamiento o soy guiado por la palabra? ¿Mm? Y así en el trabajo, en la familia, y así vayamos meditando en ese punto. Bueno, hermanos, hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar, hermanos.